Ahora voy a llamar al señor Juan Tomás Sánchez, que es secretario general de la Asociación de Colonos de Cuba. Esto me da 7 minutos y suena una alarma después. Como introducción, yo le preguntaría a Fernando, a Leonardo, a Juan, a Boris. Posiblemente ustedes hayan oído hablar de aquellos coroneles de la época de Batista, Carratalá y Ventura. Pero estoy seguro que ninguno de ustedes jamás oyó hablar del juez Alabau Treyes. No, pero tú no vienes de Cuba. El juez Alabau Treyes. Y la pregunta es, ¿cuántos años quieren seguir viviendo ustedes dentro de fantasía de un proceso constitucionalista? ¿Cuántos años quieren vivir ustedes sin el recurso de habeas corpus, en el que el juez y el secretario del juez son responsables personalmente en la Constitución del 40 por la implementación del derecho a habeas corpus? ¿Cuántos años más tú quieres vivir bajo esa situación? Ahí empieza la Constitución del 40. ¿Cuáles son los derechos prácticos, sólidos que tiene el ciudadano en Cuba? Yo aquí no me tengo que preocupar por el derecho a habeas corpus. Pero cuando ustedes le planteen cuál es la solución constitucional para el futuro de Cuba, nada más que hay una. Y es la restauración íntegra de la Constitución de 1940 con el magistrado más antiguo del Tribunal Supremo que ocupe la presidencia, nombre un primer ministro, nombre un gabinete y un jefe de las Fuerzas Armadas que te jure la Constitución del 40. Ahí empieza la recuperación de Cuba. Después, si alguno de ustedes quiere modificarla de alguna forma, que se busquen 100.000 firmas, que hagan un partido político y todos estamos bajo las mismas bases. Pero aquí no se puede hablar de que cómo yo quiero modificar la Constitución del 40. Ese argumento no cabe. Para eso está previsto. Ya le digo, haga un partido político, búsquese 100.000 firmas, después que en Cuba hayan habido elecciones presidenciales y elecciones generales. Porque en la práctica, y entonces ahora les voy a hablar en representación de lo que aquí no he hablado todavía, que somos el empleador más grande y la industria más grande de Cuba, que somos los colonos y los hacendados. Nick Gutiérrez no está hoy aquí, pero me permitiría hablar en su nombre. También del sindicato más grande de Cuba, que era la Federación Nacional de Trabajadores Azucareros. Déjenme decirles, la representación en la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra era el empleador más grande de Cuba, que era la Asociación de Colonos. El último representante, para dar un poquito de legitimidad, fue mi hermano Julio, en Ginebra en el año 59. Y el delegado de la FENETA, Federación Nacional de Trabajadores Azucareros, se llamaba Conrado Beque. Y hablo en parte en nombre de ellos porque aquí se me ha solicitado en varios casos que yo despida el duelo de sindicalistas electos en Cuba dentro de la industria azucarera. O sea, se puede hablar desde el punto de vista de cómo se crea el empleo y cómo. En Cuba no se mueve una gota económica. Y si ustedes leen todos los surveys que se han hecho de qué es lo que más les preocupa a los cubanos, es la economía. Y usted no mueve la economía de Cuba hasta el día que usted no tenga en el panorama que vamos a reinstaurar una constitución de 1940 íntegra. Ese día cambia el argumento. Ese día Wall Street empieza a hablar de Cuba. El Fondo Monetario Internacional empieza a hablar de Cuba. El Banco Interamericano de Desarrollo empieza a hablar de Cuba. Lo que hablábamos ahorita, el señor de los periodistas. ¿De quién es la licencia y el edificio de la CMQ Radiocentro? Creo que hoy en día se llama el Yara. Eso no es del Estado, eso es de la familia Mestre. Eso más nadie lo puede ocupar. El derecho a utilizar en un periódico el Diario de la Marina, eso es de la familia Rivero, eso no es de más nadie. Giovanni Sánchez puede ponerse de acuerdo con lo que eran los dueños de Prensa Libre, de que le den el edificio, de que le alquilen el edificio y que le alquilen la imprenta si todavía está allí. Pero hay que estar bien claro de que no hay ese paraíso que nos queremos crear, de que donde estamos hoy en día podemos ambicionar a tener una nueva constitución, una asamblea constituyente. No existe porque no hay legitimidad en lograr una asamblea constituyente en un país donde no hay libertad de prensa ni libertad de reunión y no hay habeas corpus. Yo no me arriesgo a ir a Cuba a luchar por una asamblea constituyente
Porque no hay constitución, no hay derecho, no voy a tener derecho a ir a Cuba a expresarme en favor de una asamblea constituyente, no existe. Bueno, les voy a dejar el resto de mis 2 minutos para que ustedes piensen de que no hay fantasía, que es una realidad, de que ustedes necesitan de que Cuba se restaure íntegramente, que ya veremos, vamos a discutir, vamos a hablar, y el que quiera que empiece a presentar proyectos de leyes, decretos para ese primer ministro, ese primer gobierno que pueda haber en Cuba. Eso es lo único lógico, porque la cita de hoy era para el debate, la cita de hoy era para que se presentaran proyectos, y yo para el debate les digo a ustedes que están perdiendo el tiempo si están pensando empezar por otro punto que no sea la restauración íntegra tal. La Constitución no se puede modificar a no ser que sea como está previsto, si no, no es Constitución. Es un documento vacío totalmente. Si tú lo modificas, de acuerdo, porque cuando a mí me han hablado de modificar la Constitución del 40, déjame decirte qué es lo que tú quieres modificar y te voy a decir quién eres. Porque lo primero que se le quiere modificar a la Constitución del 40 desde aquí es los derechos de los trabajadores. Y lo otro que se quiere modificar también desde aquí es los derechos de propiedad, porque pues ahí está el caso de Jorge Mascanosa. Jorge Mascanosa empezó a decir aquí la locura de que todas las confiscaciones que había en Cuba eran legítimas y que él podía hacer una subasta y sacar a la subasta eso. O sea, no se confíen ni de los de aquí, los de allá no los conozco, nada más que ustedes. Que los conocí, déjenme decirles, estoy aquí porque a fines del año pasado me encontré con el doctor Darcy Ferret y le dije, Darcy, qué desilusionado está. Traté de entusiasmar a Rodiles de que se reuniera con los hacendados, con los colonos, y me ignoró totalmente. Y Darcy me dijo, no, Juan, estás equivocado. En Cuba hay unos cubanos que están 10 cuadras para adelante de todos los demás opositores. ¿Quiénes son? Bueno, Leonardo Calvo y Manuel Cuesta Morúa. Bueno, vamos a invitarlos. Y nos pusimos de acuerdo, nos invitamos, nos conocimos, pasamos muchas horas juntos y déjame decirles que son unos iluminados porque no ha habido en 59 años de exilio nadie que se haya tomado el trabajo de preparar una reunión en la que se busque un consenso sobre una solución constitucional para Cuba. Mis felicidades a ustedes. Gracias.